Bueno, muy buenos días a todos. Realmente el que inventó esto fue un genio, porque no se ven las patitas como tiemblan por detrás para cuando nos toca hablar. Gracias a Hugo por hacerse cargo del mensaje de la cena. Me tocaba compartir, pero él me hizo el favor. Muchas gracias a los músicos por la alabanza. Realmente la alabanza, gran parte importante de la reunión, porque predispone los corazones para escuchar lo que el Señor tiene para decirnos. Le damos la bienvenida a aquellas personas que nos visitan por primera vez, a aquellas personas que quizás hace tiempo que no vemos y aquellas que nos visitan de otras provincias. Estamos muy contentos de que puedan estar con nosotros. En especial me alegro mucho de que puedan estar los papás de Isabela y de Anabel acá visitándonos en esta mañana y poder conocer la iglesia donde sus hijas vienen. Con la ayuda del Señor vamos a tratar de sacar algunas enseñanzas prácticas y ver un poquito la historia de Sansón. La semana pasada que me tocó dirigir, les dije que si podían en la semana ver algunos capítulos. A mí me tocó hablar de Sansón, y la historia de Sansón está en el libro de los Jueces, desde el capítulo 13 hasta el 16 inclusive, y en el cual, se narra los sucesos que pasaron justamente como juez, Sansón como uno de los jueces de ese lugar. Nos vamos a posicionar en la palabra del Señor en el libro de Jueces, capítulo 13, para comenzar a dar una breve descripción de lo que fue la vida de Sansón. Nos vamos a detener después con la ayuda del Señor en algunos puntos que saqué como práctico para nuestras vidas. Jueces capítulo 13, verso 1, comienza así el relato. Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca habían tenido hijos. A esta mujer le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Comenzamos viendo que en el libro de los Jueces, en este capítulo 13, que probablemente el autor haya sido Samuel, es lo que nos dice el Talmud, que es el libro que contiene la tradición oral de las doctrinas y las ceremonias del pueblo de Israel, sugiere que fue Samuel quien probablemente haya escrito este libro luego de la muerte de Sansón. Y acá Sansón aparece como juez, no como juez como los que nosotros estamos acostumbrados a ver hoy, que están detrás de una corte, sino que en aquella época los jueces eran militares y civiles durante el tiempo cuando la nación era una confederación fluida. Dentro de la palabra de Dios encontramos muchos jueces que gobernaban al mismo tiempo sobre toda la tierra de Palestina. Bueno, Sansón fue un juez que se levantó sobre la nación. El relato comienza diciendo que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y si usted toma la Biblia y empieza a leerla desde Génesis, vemos que al transcurso de los años el pueblo de Israel siempre tenía el mismo problema. Dios les daba paz, tranquilidad, ellos empezaban a vivir adorando a Dios, luego se empezaban a apartar de sus caminos, empezaban a levantar dioses paganos. El Señor les castigaba justamente por abandonar a Dios. Muchas veces el pueblo era oprimido y luego el pueblo se arrodillaba, clamaba a Dios y Dios lo liberaba. Bueno, ese periodo cíclico fue pasando a través de los años, y en este transcurso es que Sansón nace. El pueblo, dice Israel, que estuvo 40 años oprimido bajo los filisteos. El relato comienza diciendo que los padres de Sansón no podían concebir hijos. Aparentemente la esposa de Manoas, que era el papá, era estéril. Sin embargo, a ella se le aparece un ángel y le dice que va a tener un hijo,
y le da algunos requisitos que va a tener sobre ese hijo. Si vamos a nuestras Biblias en Números, capítulo 6, nos habla de lo que es un nazareo, que es lo que le dice el ángel de Dios a esta mujer. Dice así, Números capítulo 6, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino, de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidas los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Cuando el ángel de Jehová se aparece a esta persona, le dice, bueno, que cómo va a tener que criar a su hijo, y le da estas características. Basándose en lo que dice en Número 6, esta persona no tenía que tener contacto con algunos alimentos, no tenía que tocar animales muertos, ni personas, y no tenía que cortarse el pelo. Volvemos a Jueces, dice que una vez que el ángel le aparece al tiempo, el versículo 24 del capítulo 13, dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Aquí vemos que se cumple la promesa hecha por el ángel. El niño que había sido anunciado que iba a nacer, nace Sansón. Ahora dice: descendió Sansón a Timnat, no sabemos qué edad tenía, pero yo calculo que era un jovencito, quizás entre 18 y 22 años, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Estoy leyendo capítulo 14, versículo 1 y 2, y dice: y subió y le declaró a su padre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. En aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. El relato sigue diciendo que Sansón, teniendo entre tantas mujeres bellas, quizás entre su pueblo, entre el pueblo de Israel, él decide buscar, o él ve una mujer filistea bonita. Y Sansón, en vez de buscar justamente entre su pueblo, busca a una persona que eran enemigos. Él se dejó llevar, se dejó seducir por su vista y siguió rumbo a lo que hacia lo que sus ojos sintieron atracción. Él va tras esa mujer y dice: yo quiero a esa mujer. Y yo quiero esa que me está trayendo el vaso de agua. Lo primero que vemos en Sansón es una persona que tristemente no escucha el consejo de sus padres, a pesar de que Dios tenía un propósito, porque acá la Biblia nos dice que el propósito de Dios era este. No es que queramos estar diciendo de que Dios siempre va a estar atrás de nuestras decisiones incorrectas. O sea, Dios utiliza a Sansón, que él esté en una probable situación con esta mujer que era filistea, pero eso no nos justifica o no nos quiere dar carta libre a que nosotros podemos hacer lo que queremos y que Dios siempre va a estar atrás de todas las cosas. En este caso en particular, la Biblia nos dice que había un propósito de venganza contra los filisteos por mano de esta persona filistea. Dice que el espíritu de Sansón, versículo 6 del capítulo 14, vino sobre Sansón, porque cuando Sansón desciende a Timnat a buscar a esta mujer, se le aparece un león. ¿Y Sansón qué hace? Sansón lo despedaza. Él se aparta de los padres no alcanzan a ver el león. Él no podía tocar ni comer nada de la vida, entonces cuando dice que pasan por un viñedo, él se aparta, el león le aparece y Sansón lo despedaza, como dice que despedazan a un cabrito chiquito. Despedaza, vuelve al lugar donde estaban sus papás, sigue en camino hacia donde estaba la mujer y hablan a esa mujer. Sansón, la mujer que había visto, puede tener la posibilidad de hablar con ella, dice que ella agrada a Sansón.
Sansón vuelve con su esposa, con su mamá y con su papá a su lugar, y después de un tiempo vuelve. Cuando vuelve, Sansón le da curiosidad a ver qué había pasado con ese cadáver de león que él había despedazado. Estoy hablando de capítulo 14, versículo 8. Y dice que él ve en ese lugar, en el cuerpo del león, un panal de abejas y miel. Él dice que toma de esa miel, come y convida a sus padres sin revelarles de dónde la había sacado. El relato sigue y dice que era tradición en aquel momento, en aquella época, que aquellas personas que contraían matrimonio tenían una fiesta de celebración de unos 7 días. Cuando Sansón va, que obviamente era un israelita, los filisteos deciden llevar a 30 personas con él. Estoy hablando de 14, versículo 11. Y cuando Sansón ve que van estas 30 personas, Sansón les tira un acertijo. Claro, él había vivido algo raro, poco común, que era matar a un león. Él entonces le dice, bueno, yo les voy a tirar un acertijo si ustedes en estos 7 días me lo revelan. Dice, yo les voy a tener que dar a ustedes 30 vestidos de fiesta y 30 vestidos de lino, pero si ustedes no lo revelan, me lo van a tener que dar a mí. Y acá le dice el acertijo, dice del devorador, versículo 14, capítulo 14, versículo 14, dice, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura, y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. El tiempo pasa, y estas personas se le hicieron corta a la mujer, le dijeron, si no nos decía el enigma, te vamos a quemar a vos y a tu marido en la casa. La mujer, obviamente, empieza a decirle a Sansón que le revele el secreto. Ella estaba afligida, ella estaba amenazada de muerte. Todo esto que yo le estoy diciendo, usted después lo puede ver en su casa de manera tranquila. Y Sansón termina revelándole y dice, bueno, yo este secreto no se lo dije ni a mis padres, pero bueno, te lo voy a decir. Al llegar el 7º día, nos dice el versículo 18, que antes de que el sol se pusiese, salieron estas personas, los 30 convidados que estaban ahí, y le dicen, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y Sansón le responde, claro, si ustedes no hubiesen ultrajado a mi novilla, a mi noviecita, de manera, vamos a decir, desprestigiosa, de manera despectiva, nunca hubiesen sabido el relato. Pero fue Sansón mismo quien puso a su futura esposa en esa situación. Sin embargo, él no tiene compasión y bueno, tras eso él va a una ciudad, mata a los 30 filisteos y le da los 30 vestidos a estos filisteos. Al tiempo Sansón vuelve, Sansón quiere tomar a esa mujer por esposa y el padre le dice, mirá, yo vi que vos la despreciaste, esa mujer, esa hija mía, se la di a uno de tus convidados. Pero tengo acá mi otra hija, la menor, que es bonita también, si querés te la doy para vos. No, dice, esta vez no quiero nada. Ahora voy a hacer sin culpa sobre lo que voy a hacer. Sansón se va, capítulo 15, versículo 4. Sansón dice que caza 300 zorras. 300 zorras. Dice que junta de a 2 zorras, le pone una antorcha con brea, las prende y las larga sobre los campos de los filisteos. Esto hace que los filisteos pierdan toda la cosecha, destruyan olivares y toda la cosecha que tenían lista para ellos. Salen los filisteos, dice, ¿qué pasó? ¿Quién hizo esto? Este fue Sansón, el hijo del Timnateo, el yerno. Fueron y mataron a la esposa, a la que iba a ser la esposa, y al padre. Lo incendiaron como le habían dicho. Sansón se enoja y lo que hace es, listo, yo me voy a vengar a la gente que estaba ahí, los hiere, dice, capítulo 15, versículo 8, en la cadera y el muslo con gran mortandad. Sansón los mata usando esto que es una figura tomada del deporte de lucha libre. O sea, es que él estaba demostrando la fuerza bruta que tenía, él mata a todas esas personas que estaban ahí y se va a una cueva. Cuando Sansón se va a la cueva, los filisteos se juntan, 3.000 hombres, y se van y se juntan con los del pueblo de Judá, y le dicen, nosotros venimos a prender a Sansón. Bueno, le dice el pueblo, dejanos que nosotros vamos a hablar con él, y le dicen, Sansón, mirá, nos metiste en un brote bárbaro, en un lío terrible.
te tenemos que entregar. Bueno, dice, entréguenme, pero no me maten. Dice que lo agarran a Sansón, le atan las manos y lo llevan contra los filisteos. Y el versículo 14 dice que vino el Espíritu de Jehová sobre él y las cuerdas que ataban sus brazos se volvieron como un lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Sansón rompe las cuerdas y halla ahí a mano una quijada de un asno fresca. O sea, una quijada que estaba con todo el poder del hueso recién nuevito, y con eso dice que mata a 1000 hombres. Lo que estoy leyendo, lo que estoy diciendo está relatado aquí, en Jueces 15:15. Sansón se alegra y dice, bueno, con la quijada de un asno maté un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté 1000 hombres. Ahora, acabando de hablar, Sansón tira la quijada y hace el mismo reproche que a veces nosotros le hacemos al Señor o que el pueblo de Israel le hacía. ¿Voy a morir de sed acá? ¿Me voy a morir de sed acá en este lugar? Fíjense. Y acabando de hablar, dice el capítulo 15, versículo 17, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí, y teniendo gran sed clamó a Jehová diciendo, tú has dado a este grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces Dios abrió la cuenca que hay en Leí, y salió agua y bebió, y recobró su espíritu, y la animó. Y dice que juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Sansón reprocha, ¿cómo me voy a morir? ¿Acabo de salvar a tu pueblo? Dios le da agua. Ahora fíjense cómo sigue, cómo es una cosa cíclica. Capítulo 16, versículo 1, Sansón fue a Gaza, vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Siempre que en la palabra del Señor encontramos que dice se llegó, se acercó, está hablando de que tuvieron relaciones sexuales. Este mismo Sansón que había recién con una quijada matado a más de 1000 hombres, sí, acá lo dice. Se fue a un pueblo y no sé si como para festejar, se va con una prostituta. Los de Gaza se enteran que está Sansón ahí y están en la expectativa. Entonces, si vamos a acecharnos, vamos a escondernos y lo vamos a prender. El versículo 3 del capítulo 16 dice que Sansón durmió hasta la medianoche. A la medianoche se levantó y Sansón agarró las 2 puertas de la ciudad con los 2 postigos y subió 60 kilómetros cuesta arriba hasta un lugar, frustrando la captura de los filisteos. Cuando Sansón llega a este lugar, al valle de Sorek, conoce a una mujer que se llamaba Dalila. Sansón, una de las cosas que tenía mal era que era muy enamoradizo y le gustaban mucho las mujeres, se podría decir que era un mujeriego, si me permiten la expresión. Ve a esta mujer, se enamora de Dalila y los filisteos, ¡pum!, ahí está nuestro enganche. Mirá, vamos a hacer así. Capítulo 16, versículo 5. Vinieron a ella, a Dalila, los principales de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podremos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. ¿Alguien sabe cuántos son 1100 siclos de plata? Un montón, dijo Carlito. Son 12 kilos y medio de plata. O sea que multiplicado por 5, si no me fallan las cuentas, son 62 kilos y medio de plata. Es lo que le prometieron a Sansón, lo que le prometieron a Dalila, si revelaba la fuente de la fuerza de Sansón. Bueno, fíjense así sigue el relato, capítulo 16, versículo 6. Dalila le dijo a Sansón, te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza. Ella va al grano, no se la caretea a Sansón, no lo coquetea, le dice, mira, decime en qué consiste tu fuerza. Y Sansón le responde, dice, si me atan con 7 miembros verdes que aún no estén enjutos, capítulo 16, versículo 7, entonces me voy a debilitar y voy a ser como uno del montón, como uno más. Esta mujer piensa que esto es verdad, lo ata con estos mimbres y le dice, Sansón, ahí vienen los filisteos contra vos. Y dice que Sansón obviamente rompe los mimbres y se puede escapar. La mujer se pone mal, dice, me mentiste, esto es mentira. O sea, no está tu fuerza ahí. No, dice, bueno, atame con sogas nuevas y vas a ver que no voy a poder librarlo.
no iba a poder ser librado. Estoy hablando del capítulo 16, versículo 11. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré como cualquier hombre. Dalila tomó las cuerdas, lo ató, y obviamente le dijo, ahí vienen los filisteos. ¡Brum! Se rompieron las cuerdas. Otra vez me mentiste, vos no decís que me amás. Claro, y la mujer iba atrás del objetivo. O sea, los filisteos le dijeron, mirá, te vamos a dar esta plata si vos no decís dónde está la fuerza de Sansón. ¿Qué pasa? Le dice, bueno, otra vez me mentiste, bueno, está bien, mirá, si me agarran la cabeza y me tejen ahí con los 7 que deja de la cabeza contra una estaca atada, yo voy a perder la fuerza. Esta chica lo hace y obviamente que era mentira nuevamente. 3 veces Sansón engaña a Dalila sobre su realmente poder de la fuerza. Dalila lo sigue afligiendo y Sansón termina cediendo y dice, bueno, mira, yo soy nazareo. Navaja nunca pasó sobre mi cabeza. Si me cortan el pelo no voy a tener más fuerza. Sansón se queda dormido, seguramente en el regazo de Dalila, y viene un hombre y le corta el pelo. Sansón, los filisteos contra vos. Y ahí nomás dice que Sansón pensó que se iba a librar de vuelta, pero él ya no tenía fuerza. Los filisteos los agarran y para arrancar nomás le arrancan los ojos. Eso lo dice la palabra. Dice capítulo 16, versículo 21, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Lo agarraron como un esclavo y le hicieron hacer trabajo de esclavo, trabajo de mujer de la época, andar en el molino. El relato sigue y la palabra nos dice que el cabello de Sansón comienza a crecer nuevamente sobre su cabeza y un día este pueblo estaba festejando. Ellos pensaron que el dios de ellos, de los filisteos, era quien le había entregado a Sansón, Dagón, y dice, vamos a hacer una cosa, vamos a juntarnos, vamos a hacer una festichola. Somos 3.000 personas. Vamos a traer a Sansón, vamos a usarlo de juguete. Lo dice acá, ¿eh? Sansón lo traen ciego, lo trae un jovencito, y Sansón le dice al muchacho, decime dónde están las columnas. ¿Dónde están las columnas que se sostienen en la casa, que sostienen la casa? Dice, porque me quiero apoyar en ella. Y el versículo 28 dice, entonces Sansón clamó a Jehová. Y el Señor Jehová, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme. Te ruego solamente, oh Dios, para que de una vez por todas tome venganza de los filisteos por mis ojos. Asió luego Sansón de las 2 columnas de en medio sobre la que descansaba la casa y echó todo el peso sobre ellas, con su mano derecha a la una y con su mano izquierda a la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con fuerza sobre toda la casa y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante toda su vida. Y quizás el relato se hizo un tanto extenso de lo que fue la vida de Sansón. Termina diciendo de que Sansón mató a aquellas personas por medio de la fuerza que Dios le había dado, él se echa sobre sus columnas. Y si bien la causa fue un poco egoísta, porque Sansón dijo, déjame que me vengue por mis ojos, como él podría haber dicho, como decía David, ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a provocar al pueblo de Dios? Sansón quiere una venganza personal, sin embargo Dios le concede esa venganza y mueren 3.000 filisteos. Ahora, si yo tengo que sacar una aplicación directamente de este pasaje, aunque podemos ver muchísimo, porque son 4 capítulos, 96 versículos, hay una lección directa que podamos aprender de manera concreta. Mire, si voluntariamente nosotros caemos en nuestros pecados, vamos a sufrir las consecuencias de los mismos. O sea, es inevitable que nosotros no paguemos las consecuencias de nuestro pecado cuando nosotros vivimos en ellos. Ahora, en esta mañana pensé en algunas aplicaciones de algunos pedacitos que saqué de este fragmento. Y lo primero que vi cuando leí el capítulo 13, el versículo 1, decía, el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo. Y como le dije al principio, a veces veo que nosotros somos como el pueblo de Israel.
Tristemente a veces lo veo en mi vida. Dios nos bendice, andamos bien un poco. Cuando empezamos a andar demasiado bien, quizás nos empezamos a olvidar de orar, nos empezamos a olvidar de leer la palabra de Dios. A veces hasta dejamos de congregarnos y el Señor nos zarandea, porque el Señor quiere que volvamos a Él. Y ahí usted tiene dos caminos: o reconoce su culpa y vuelve a Dios, o se aparta de manera retobada. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué le hice yo a Dios? Santiago capítulo 1, versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mire, cuando usted deja de orar, cuando usted deja de leer, cuando usted deja de congregarse, es inevitable que usted vea las consecuencias de su pecado. Y acá el Señor nos dice: ser hacedor de la palabra, no un oidor olvidadizo. Mire, yo me puedo equivocar, cualquier persona que pase aquí adelante puede equivocarse, pero la palabra de Dios no tiene error, no se equivoca. Si usted la lee, obedézcala. Cuando hablamos de lo que era el voto nazareo, decía que debía abstenerse de ciertas cosas, de tocar animales muertos, personas, de no comer de algunos frutos. Y me hizo pensar de que nosotros somos, según la palabra de Dios, y 1 Pedro 2:9 dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y yo creo que a veces como hijos de Dios nos olvidamos realmente que somos esa nación santa. Yo creo que a veces nos conformamos con, como decía Hugo, quizás una lectura dominical, una buena meditación, pero no tenemos un compromiso genuino durante la semana y los frutos se ven. Y no lo digo de manera de juzgar al otro, lo digo de mí, en primer lugar. A veces somos tan ligeros para algunas cosas que hasta podemos adaptar los versículos a nuestro pensamiento, pero no somos genuinos y vamos a lo que la Biblia nos quiere decir. Y yo creo que a veces el problema es que nos falta compromiso. Yo creo que a veces nos falta compromiso delante de Dios y a veces, ¿sabe qué? Pasamos disimulados entre los filisteos. Hace tiempo, cuando yo era joven y tenía mucho más pelo, vivíamos cerca de la Plaza 25 de Mayo y yo siempre sacaba la perrita y había gente ahí. Y bueno, a veces uno se ponía a charlar y me puse a hablar una vez con un muchacho que era punk, esos chicos que se paran los pelos. Bueno, tenía tatuajes, bastantes tatuajes. Al tiempo lo veo al chico en un recital y me entero de que el chico se había convertido y me pongo a charlar con él. Qué bueno, che. Le digo, che, pero tenés más tatuajes. Sí, dice, Dios me conoció con tatuaje, ¿por qué no me iba a seguir tatuando? Y yo no tengo nada en personal contra el tatuaje, no, pero digo, no entendió bien lo que el Señor nos enseña. Estar comprometido con Cristo es justamente demostrar un cambio, dejar de hacer lo que yo considero que el Señor me enseña que estaba mal y pegar un cambio. Y en comparación con eso, un miércoles en una reunión de oración en Calle La Paz, me toca orar con un muchachito que hacía poquito que estaba viniendo y me dice, yo quiero que oremos por mi novia, porque yo me convertí, acepté a Cristo y no estoy teniendo más relaciones sexuales con ella, porque Dios me mostró que está mal y quiero que ella se convierta. Y fíjense qué cosa contradictoria. Un muchacho que se convirtió, que dijo, Dios me conoció así, sigo sin cambiar, y este que entendió de una lo que Dios le estaba diciendo. Mira, esto está guardado para el matrimonio. ¿Qué tan comprometidos estamos delante de Dios para no parecernos tanto al mundo? Y esto solamente lo sabe usted y lo sé yo, cada uno conoce su situación. ¿Qué cosas tenemos que cambiar delante de Dios? Quizá pueda ser un mal hábito,
Quizás puedan ser a veces malas palabras, malas miradas, malos pensamientos, malas conversaciones. Como decía Hugo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mire, yo no conozco su situación, cada uno la conoce. Dice 1 Pedro 1:14, dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mire, usted está aquí de paso. Y el Señor nos recuerda que tenemos que manejarnos y conducirnos con temor. No se lo digo yo, está en la Biblia. ¿Nos conducimos realmente con temor todo el tiempo que estamos acá? Ahora, mirando un poco también el pasaje, me llamó la atención cuando Sansón desea estar con esta chica, con esta primera mujer filistea. Él va tras su capricho. ¿Por qué capricho? Porque era un capricho, tenía 500.000 mujeres cerca, pero él quiere aquella, la prohibida. Y no es que a él le habían dicho no te junte con los filisteos, no, los filisteos estaban en guerra con el pueblo. Y él fue a buscar ahí. Y yo me pregunto, ¿vamos a veces nosotros también atrás de nuestros caprichos? Un capricho puede ser quizás un noviazgo equivocado, puede ser quizás un trabajo equivocado, puede ser quizás una carrera equivocada. No, pero yo quiero ser esto. Pero pará, ¿me diste las consecuencias? ¿Te pusiste a pensar que quizás no es lo que Dios quiere? No, yo quiero esto. Hacelo. Pero te va a dar. Mire, Sansón fue quizás mujeriego, egoísta, poco comprensible, rencoroso y vengativo. Todo esto lo podemos ver en este pasaje que yo les estuve diciendo. Pero ¿sabe qué? Sansón, a pesar de que fue todo esto, Dios estuvo con él. Y Dios nos utiliza a pesar de nuestros errores, a pesar de las cosas que a veces hacemos que están mal. Dios en su bondad nos utiliza igual. Ahora, Sansón también fue poco comprensible con su esposa, porque recuerden que cuando la mujer le dice, mira, revelame el secreto, pues me van a quemar a mí, él no tiene comprensión y él se enoja, él la desprecia. ¿Y qué actitud tenemos nosotros a veces cuando compartimos con alguien? A veces nuestra mirada es más de juzgar que de amar. A veces en vez de ayudarlo parece que lo estamos perjudicando, porque no comprendemos, porque no prestamos el oído. En el otro mensaje que di hace tiempo atrás dije, por algo Dios nos dio 2 oídos y 1 boca, para escuchar más y hablar menos. Bueno, a veces somos poco comprensibles. Y cuando no comprendemos bien las cosas, a veces actuamos mal, actuamos como Sansón, actuamos impulsivamente, sin medir las consecuencias. La semana anterior estuve compartiendo con un muchacho de la iglesia que me contaba, estábamos hablando del ministerio de la alabanza y cómo tiene que ser nuestra actitud. Y me contó, mira, dice, yo cuando vine a Rosario, fui una vez a un campamento y el mensaje que dio el hombre estuvo bueno, pero cuando fuimos a la pieza, lo escuché contando un chiste guaso y no lo pude escuchar más. Y esto habla de nuestro testimonio. ¿Con qué autoridad uno puede hablarle de Cristo si lleva una vida desordenada, desastrosa? Sansón era mujeriego, pero uno puede ser mentiroso, maleducado, decir grosería, mirar pornografía. ¿Con qué actitud podemos hablarle a una persona de Cristo si no somos ejemplo? Y esto nos habla un poco del testimonio. Hay una canción de Marcos Vidal, un tanto vieja, que dice en una de sus frases, si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Y yo creo que nuestra responsabilidad en el mundo es esa, es reflejar a Cristo.
Que la persona que me vea diga, este loco es diferente. ¿Qué tiene? Esta mujer, este joven, ¿dónde está la esencia? Obviamente que lo que dijimos al principio, Sansón tuvo un final trágico porque él reincidió en su pecado no reconocido, que era ser mujeriego. Y ojo con el lugar que le damos a nuestras debilidades. A veces pensamos que, no sé, que una persona mala es aquella que mata, que roba, pero hay que hilar mucho más finito. Y lo último que vemos en la vida de Sansón es que él se venga, él se quiere vengar por algo personal. El versículo 11 del capítulo 15 dice, yo les he hecho como ellos me hicieron. Y en el capítulo 16, versículo 28 dice, Sansón clamó a Jehová y le dijo, Señor Jehová, acuérdate de mí, fortaléceme, te ruego solamente esta vez para que tome venganza por lo que los filisteos me hicieron con mis ojos. Sansón constantemente remarcó su venganza personal. Pero detrás de eso había algo mucho más grande. El pueblo de los filisteos estaban oprimiendo al pueblo de Israel constantemente. Pero sin embargo él se enoja porque le sacaron los ojos. No, hay algo mucho más. Y esto me hace pensar en que a veces nos pasan circunstancias en la vida de que nos da lugar de vengarnos. Miren, yo hace poco viví algo realmente feo, que quizás las personas que están cerca lo conocen. Y realmente créanme que se me pasaron muchas cosas por la cabeza. Sin embargo dije, Señor, ocúpate vos. Y el Señor bendice, y el Señor da paz. La ira y la venganza es algo que a nosotros no nos corresponde, aunque a veces nos da gana, Eso es algo de Dios, es un don de Dios. Romanos 12, 18, 19 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y antes de terminar le voy a pedir a Joel que pase un videíto pequeño. Solamente quiero que lo vean y las imágenes. Lo vamos a cerrar con un comentario. La historia de mi vida. La historia comienza con una semilla que crece un árbol y sobre ese árbol transcurre la vida. Él conoce a su novia, se casa. Un rayo una vez rompe el árbol y él hace una cuna para su bebé. La historia de la vida. Y la canción nos habla y gira en torno a ese árbol. Y yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿en torno a qué gira tu vida? ¿Cuál es la semilla de tu vida? Mira, déjame decirte que si tu vida va tras el dinero, tras la fama, tras la gloria, tras las cosas pasajeras de este mundo, no es una buena semilla para que tu vida crezca. Ahora, si tu vida va creciendo sobre esta semilla, vas a tener un árbol así. Tu vida va a dar frutos, como nos decía Hugo en la cena. Y el fruto lleva tiempo. El árbol no da un fruto de un día para otro. Y la vida va demostrando sus frutos a medida en lo que uno también se va esforzando. El hermano Catriel nos compartía el miércoles un video que nos hablaba del esfuerzo. Y en la vida cristiana hay que esforzarse. Nada sale porque sí. Le podría estar contando muchas anécdotas de cuántas veces uno tiene que remarla o los esfuerzos que tuve que hacer o lo que uno tiene que hacer realmente día a día para tratar de estar en santidad delante de Dios. Si sos un hijo de Dios y todavía tu semilla está desconcentrada y no es la palabra de Dios, te invito a que la vuelvas a poner en primer lugar. Ahora, si quizá en esta mañana nos visitás y todavía no conocés a este Dios de amor, tenés una Biblia pero en realidad no la entendés, me gustaría que pensemos en algo 2 minutos y con esto termino. Hoy es el Día del Maestro, pero para
mi familia también es un día particular, porque hoy, 11 de septiembre, ¿puedes pasar la primera fotito? Esa mujer que está ahí es mi mamá y el otro hombre es mi papá. Hace unos cuantos años atrás, yo creo que estaba en los planes de Dios nada más, pero todavía no existía. Ese es mi papá, el payaso Plim. Si quizás ven algo gracioso en mí, creo que parte viene por la sangre de lo que el viejo me regaló. Y el otro es Kiko, lo pude conocer a los 15 años, comimos juntos. Anécdotas que pudimos vivir. Ahora bueno, mi papá tenía 67 años cuando 6 años atrás, a las 3 de la tarde, Leo me llama y me comenta, papá partió. Él estaba en una reunión de 80 años tocando música con el acordeón, desde los 5 años hasta los 67, 62 años con el acordeón. Y el Señor le llamó. Él tuvo un infarto masivo, pero paradójicamente se había hecho unos análisis y el corazón estaba bien. ¿Y por qué cito esto hoy? No sabemos cuándo el Señor nos va a llamar, pero sí sabemos que tenemos que estar preparados. Muchas veces hablo con mi esposa y yo le digo, yo no sé cuándo el Señor me va a llamar, pero sí sé que el Señor ha sido bueno conmigo. Yo sé que el Señor me dio una buena familia, me dio una buena madre, buenos hermanos, buen padre, buenos vecinos, buenos amigos. Pero el Señor me dio la salvación. Y eso es lo más grande que el Señor nos ha regalado. Y me gustaría que en esta mañana no te vayas, si tenés duda todavía, de qué va a pasar con tu vida cuando el Señor te llame, porque algún día el Señor nos va a llamar. No quiero ser trágico ni triste, pero es la realidad. Del polvo nacimos y al polvo volveremos, lo dice su palabra. No te vayas a tu casa con esta duda. Que el Señor les bendiga.